Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique y su espíritu sobre ti vida nueva te dará. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, de abundante vida hoy tendrás en él. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hasta el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir.
olvidarme de cumplir. Si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé, si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Buenos días, hermanos, feliz sábado. El misionero de esta mañana se titula No vas a vivir. Este misionero trata sobre un joven llamado Cubera, de 31 años. Él nos dice que sus padres provienen de un pueblo del interior de la India y que ninguno tuvo una crianza cristiana. Ellos, después de casarse, se mudaron a una ciudad donde su padre empezó a trabajar como policía. Nos menciona Cubera que su madre, el primer embarazo de su madre, fue muy complicado y que después de dar a luz por cesárea, la enfermera le dijo que no iba a vivir y todos se pusieron muy tristes. Una mujer que estaba ingresada también en ese hospital le preguntó, ¿me lo das?, refiriéndose al bebé. Y la doctora le respondió que ella era quien lo iba a adoptar,
porque un bebé necesita de su madre. Una enfermera cristiana llamada Sarala se acercó a la mamá de Kubera y le dijo que no perdiera la esperanza, que había un Dios cuyo nombre era Jesús, y le dijo, si crees en él, todo saldrá bien. Pero la mamá de Kubera le respondió que ella no conocía a ese Dios. Ella respondía débilmente y le preguntó, ¿puedes interceder ante él por mí? ¿Puedes ayudarnos? Y ella cayó en un sueño profundo y se durmió. Y entonces la enfermera puso en su frente su mano y empezó a orar por ella. Y bueno, ella después de 3 días, sorprendentemente estaba bien de salud. Y unos pacientes que estaban con la mamá de Kubera le platicaron que la enfermera, había orado por ella. Y entonces ella se empezó a intrigar y quiso adorar a Jesús, pero ella no sabía a qué iglesia asistir. Le comentó a su esposo y su esposo él estaba familiarizado con diferentes denominaciones religiosas de la ciudad y cómo adoraban a Dios por diferentes amigos que él tenía, y era así como él conocía de estas iglesias, pero le dijo que fueran a la iglesia adventista porque esta era la iglesia correcta, le dijo su padre de Kubera a su madre con gran seguridad, y dice, aquí es donde tienes que adorar a Jesús. Y bueno, ella dijo, de acuerdo, así lo haré, le respondía a su madre. Durante los siguientes 14 años, su madre dio a luz a otros 7 hijos. Hoy su hijo mayor es presidente de una asociación de la Iglesia Adventista de India, y su segundo hijo es pastor en Irlanda. Su tercer hijo es pastor en esa ciudad donde sus padres se mudaron, y 3 hijas trabajaban como maestras en la iglesia, y sus 2 últimos hijos son miembros laicos activos. Y bueno, Kubera era el hijo menor. Nos dice que el pronóstico después de haber dado a luz a su primer hijo era que su madre se había dado cuenta de que gracias a Dios pudo tener esa esperanza que la enfermera le había dicho que ella tuviera, y que gracias a la oración y la fe en Jesús vivió y trajo a la vida a otros 7 fieles que fueron sus hermanos. Y bueno, hoy su madre dice que está muy agradecida con Jesús y que tuvo mucha fe, tanto la enfermera cristiana que oró por ella, y ella le dio gracias a Jesús y a la enfermera porque después de eso estuvo bien de salud. Y bueno, gracias a eso, hoy la mamá de Kubera sigue los pasos de Jesús. Y bueno, nos menciona que parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en esa ciudad donde la mamá de Kubera asiste. Este es el misionero de este sábado. Gracias. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de
alzar, entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré, cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Hola hermanos, feliz sábado, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a hablar acerca del discipulado. La vida cristiana es una carrera que se inicia con el bautismo. Muchos inician porque iniciarlo es fácil, pero terminarlo es complicado. Por eso muchos hermanos entran a la iglesia, se bautizan, pero tardan poco tiempo y después desaparecen de la iglesia. ¿Y por qué se debe a esto? Porque muchas veces no nos fundamentamos en la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de eso, de 5 puntos que nosotros debemos de tener en cuenta para seguir la carrera cristiana. Tenemos la primera que nos habla, nos dice no perder la confianza, ¿sí? Como cristianos, nosotros debemos de conservar siempre esa confianza de creer en Cristo Jesús, creer en sus promesas y creer que Él está con nosotros. Debemos de creer en aquel que nos amó primero. Debemos de creer en aquel que dio todo por nosotros, que dio su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Por eso nunca debemos de perder la confianza en el Señor. Y también tenemos un siguiente punto, que es el punto número 2. Y algo muy importante que nosotros, por ejemplo, tenemos es acerca de la paciencia, ¿sí?
ser paciente. Recuerden que en la vida cristiana siempre vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar necesidades. Hay un canto que dice: a Jesús entrega todo, que Él no nos prometió sol todos los días, y es muy cierto. En la vida cristiana problemas siempre vamos a tener conflictos y de todo. Aún a veces vamos a perder nuestro propio trabajo, o el mismo enemigo nos hará creer que Jesús no está con nosotros. Pero debemos de ser pacientes en la vida cristiana, debemos de luchar siempre teniendo en cuenta la paciencia. Y también tenemos el siguiente punto, que es el punto número 3. Y en el punto número 3 también nosotros podemos encontrar algo que siempre debemos de respetar, y es hacer la voluntad de Dios. Recuerden que hay una línea delgada entre hacer tu propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros pedimos, pero quisiéramos que las cosas se resolvieran al momento, ¿sí? A veces pedimos al Señor, pero queremos que se haga nuestra voluntad. Y recuerden que las cosas no siempre deben de ser así. Por eso cuando nosotros oramos hay que decirle siempre al Señor: Señor, hágase tu voluntad, ¿sí? Y es lo que debemos de hacer. Hacer la voluntad de Dios. Obedecer y seguir los mandatos de Dios, lo que Dios quiere, lo que a Dios le interesa, no lo que yo quiero, sino hacer siempre el paso número 3, haciendo la voluntad de Dios. Y encontramos el siguiente punto, y algo importante que también debemos de tener en cuenta, ¿sí? Y que muchas veces se nos olvida, es esperar con gozo la venida de Jesús. Si hay algo que debe de causarnos gozo y alegría en esta tierra, es saber que Cristo Jesús viene pronto a este planeta, ¿sí? Es una alegría para nosotros como cristianos, es algo que nosotros esperamos. Dice Tito, hablando acerca de esto, que no debemos de vacilar, ¿sí? Esperando la promesa bienaventurada. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, esperar la venida de Cristo con felicidad, creyendo que el Señor viene pronto. Así que, hermanos, ánimo, en lugar de darnos miedo, temor, al contrario, hay que esperar con gozo la venida de Cristo Jesús. Y es algo que debe de alegrarnos, que en medio de esta pandemia y de todo lo que nosotros estamos pasando por el momento, siempre debemos de recordar que Cristo Jesús viene muy pronto, ¿sí? Ese es el paso número 4. Y tenemos el paso número 5, que también es muy importante dentro del discipulado, ¿sí? Y es tener fe, ¿sí? Debemos de creer en Jesús, pero siempre debemos de tener fe, y nuestra fe, hermanos, no se debe de basar en los milagros que recibamos o que nosotros tengamos dentro de la iglesia. No, porque con milagros o sin milagros, nuestra fe debe de mantenerse firme y segura. Creer en Dios, ¿sí? Estar seguros siempre teniendo esa fe. Y si nuestra fe es débil, entonces hay que reclamarla a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe. Pero hay que tener fe aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Esa fe debe de permanecer siempre, ¿sí? Porque a veces hay fe cuando todo va bien, cuando las cosas marchan bien, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, pareciera que la fe comienza a flaquear. Y no, recuerden que hay que tener fe
siempre y la fe se conserva en todo momento. ¿Sí? Esos son los pasos que nosotros podemos encontrar para tener un discipulado activo con Cristo Jesús. Así que el Señor nos bendiga y quiera Dios que en esta mañana nosotros podamos aprender algo acerca del nuevo horizonte. Que el Señor nos bendiga. Hola hermanos, feliz sábado a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestros canales de YouTube. En esta mañana de sábado les damos una bienvenida a nuestro repaso de la lección, deseando que esta mañana podamos ser beneficiados con este repaso y que Dios pueda utilizarnos y pueda estar con nosotros en esta mañana. Y en esta mañana, como normalmente lo hacemos, tenemos a dos invitadas. Y vamos a darle la bienvenida a nuestras hermanas que nos acompañan en el repaso de la lección en esta mañana. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Alicia. Hermana Alicia, bienvenida al repaso de la lección de la escuela sabática en esta mañana. Gracias, pastor, por la invitación. Es un privilegio estar participando en la escuela sabática de este hermoso sábado. Gracias por esa invitación y un saludo a todos los hermanos del distrito de Chimalhuacán Centro. Muchas gracias, hermana Alicia, por haber aceptado esta invitación. Y también tenemos como invitada a nuestra hermana Raquel. Ella ha aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Hermana Raquel, muchas gracias por estar con nosotros en el repaso de la lección en esta mañana. Buenos días, pastor. Muchas gracias por la invitación de esta mañana. Vamos a comentar una lección muy hermosa, esperando que nuestro Dios dirija en esta mañana este estudio. Gracias, hermana Raquel. Sin duda alguna, esta lección es una lección muy hermosa y vamos a estudiarla juntos. Pero antes de hacerlo, quiero invitarles para que hagamos una oración juntos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir la dirección de Dios en este repaso de la lección. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar con bien en esta mañana y rogamos que tu bendición sea con nosotros y que al repasar la lección de esta semana, tú puedas acompañarnos, puedas guiarnos y puedas instruirnos, Señor, con las verdades que nos has dejado en tu palabra. Permite que el repaso de este día pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a empezar el repaso de la lección en esta mañana. Y la lección de hoy, bueno, el repaso de la lección de este día es la lección de nuestro nuevo trimestre. El nuevo trimestre que estamos estudiando habla acerca de la educación. Yo tengo mi lección de maestros y habla acerca de la educación. Y este día, esta semana nos tocó hablar acerca de la familia. Ya por título de la lección de esta semana, la familia. Y es la lección número 2. Así es que durante todo el trimestre vamos a estar hablando acerca de la educación. Y esta semana vamos a estudiamos acerca de la familia. Y el versículo de memoria se encuentra en Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Yo quiero invitarles para que busquemos Proverbios 1:8. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:8, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Este versículo invita a todos los hijos, dice a todos los hijos, para que puedan ser obedientes a los padres y seguir la instrucción de ellos. Así es que esta semana vamos a hablar de la familia. Y quisiera empezar la lección, quisiera empezar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. Está basada en el día domingo. El día domingo lleva por título La primera familia. Y entonces yo quisiera preguntarle a la hermana Alicia la pregunta número 1 del día domingo. Dice, ¿cuál fue la primera escuela? ¿Cuál fue la primera escuela y qué se enseñaba en esa escuela?
Hermana Alicia, ¿nos podría ayudar a responder esta pregunta? ¿Cuál fue la primera escuela y qué se enseñaba? Hermana Alicia, ¿nos apoyaría? Sí, pastor, mire, la primera escuela fue en el Jardín del Edén. Y se dice que en la escuela era el hogar de nuestros primeros padres. Y el aula, como cualquier escuela, el aula de esta escuela era el Jardín del Edén. Dice que nuestro Dios era el maestro. ¿Y qué método nos enseñaba? La naturaleza. Porque todo Génesis 1, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 habla acerca de la creación. Y el método que enseñaba, es el que llevaba nuestro Dios, era hablar de una responsabilidad, era la enseñanza que les daba a sus hijos. Los alumnos eran nuestros primeros padres. Les enseñaba a cómo trabajar la tierra, a fructificar. Entonces son varios valores que les enseñaba en ese tiempo nuestro Dios. Primeramente, la responsabilidad, porque tenían todo el jardín del Edén para que pudieran, toda la naturaleza para que pudieran cuidarla, los animalitos, las hierbas verdes, todo eso tenían que ellos trabajarlo. Entonces son varios puntos importantes. Aquí uno, trabajar, la responsabilidad, y otro muy importante también, pastor, era la libertad. ¿Por qué la libertad? Ellos eran libres para escoger, porque estaba en Génesis, nos habla en el capítulo 1, 2 y 3, sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, él dio una indicación que de ese árbol no comieran. Entonces, era parte de la obediencia, ese método que llevaba él. Ahorita, actualmente, los maestros llevan un método de enseñanza, llevan un temario para que ellos puedan transmitirlo a sus alumnos. En ese tiempo, nuestro Dios les transmitió eso. Les dijo, uno, la obediencia, la responsabilidad y, sobre todo, cómo poder manejar la libertad. Ellos eran libres de no comer ese fruto o de comerlo. Ese es mi breve comentario, pastor. Muchas gracias, hermana. Sin duda alguna, ¿verdad? Qué maravillosa escuela, esa primera escuela fundada por nuestro Dios en el Jardín del Edén. Ahora quisiera preguntarle a nuestra hermana Raquel. Hermana Raquel, para usted, ¿cuál fue la primera escuela y qué se enseñaba en esa escuela? ¿Nos pudiera apoyar, hermana Raquel, con esta pregunta? Claro que sí, pastor. Pues sí, la primera escuela estuvo en el Jardín del Edén. Y el primer maestro fue nuestro Padre Celestial, pastor. Sí. ¿Qué enseñaba él a sus primeros hijos? Él les enseñaba su grande amor, pastor. Sí. Su grande amor, ¿por qué? Porque la naturaleza, dice el camino a Cristo, la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Sí. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Cuando Él al principio, cuando les habló a nuestros primeros padres, cuando pasó ese tiempo con ellos, cuando les enseñaba la naturaleza, dice el camino a Cristo, en cada capullo, el amor de Dios está escrito en cada capullo de la flor que se abre, en cada tallo de una naciente hierba, el trino de los pájaros, pastor, ¿sí? Esas flores con sus hermosos aromas que perfumaban, ese árbol con su hermoso verdor. Todos ellos hablan del amor de Dios. Y esa fue la primera escuela. Dios solamente quería hacerle saber al hombre, yo te amo, te creé por amor, ¿sí? Cuando nuestros primeros padres caen, como dice la lección, a mí me llamó mucho la atención que eso es, no tenemos en sí lo que dice, lo que se enseñaba, ¿sí? Pero cuando caen, habló del plan de redención. ¿Y qué hablamos en el plan de redención? Solamente del amor de Dios, pastor, ¿sí? Entonces, eso era lo importante. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre le obedeciera por amor,
le dio libre albedrío por amor, ¿sí? No había otra cosa más que enseñar que era el amor de Dios. Muchas gracias, hermana. Sin duda alguna, Dios enseñó el grande amor, ¿verdad?, para con el ser humano en esa primera escuela. Y dice la lección que esta escuela era en el sentido exacto de la palabra, una escuela de familia, dice. Y nosotros deberíamos en estos momentos que la pandemia nos ha pues, quitado las escuelas tradicionales, ¿verdad? Nos ha quitado las formas tradicionales de educar. En estos momentos es una buena forma de educar a los hijos, una escuela de familia. Así es que la primera escuela era la familia y fue instituida en el Jardín del Edén con esa primera familia que era Adán y Eva. Vamos a pasar a la pregunta número 2. La pregunta número 2 está basada en el día lunes. Y esta pregunta dice, y quisiera hacérsela a nuestra hermana Alicia, dice, ¿de dónde aprendió Cristo? El día lunes está hablando de la niñez de Cristo. Y entonces yo quisiera preguntarle a la hermana Alicia, ¿de dónde aprendió Cristo Jesús? Porque él no fue, en su tiempo había escuelas, había las escuelas de los rabinos, pero él no fue a esas escuelas. Entonces yo quisiera preguntarle a nuestra hermana Alicia, ¿de dónde aprendió Cristo? Hermana Alicia, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Sí, pastor. Nuestro Señor Jesús, su primera maestra humana fue su madre. Su madre, su padre fueron los que le enseñaron cómo el amor de nuestro Dios es muy importante. Él no fue a las escuelas de la sinagoga, pero sí aprendió de los rollos de los profetas, dice la Biblia. En Lucas nos menciona esto, pero más que nada, como el título de la lección es la familia, la primera educación que vino, la primera enseñanza que vino fue de sus padres, hablando terrenalmente. Y dice también Lucas que Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y los hombres. Ese es mi comentario. Gracias, hermana Alicia. Sin duda alguna, pues la maestra de Cristo Jesús, ¿verdad? Fue su propia madre. Y también, como en el principio, la escuela donde aprendió Jesús fue una escuela de familia, ¿verdad? Quisiera preguntarle también a nuestra hermana Raquel. Hermana Raquel, ¿de dónde aprendió Cristo Jesús todo lo que él sabía, todo lo que él, su conocimiento? ¿De dónde lo aprendió? Hermana Raquel, ¿nos pudiera apoyar? Sí, pastor, la lección nos dice que Jesús aprendió de su madre. En específico, pero pues podemos decir que de su madre y de su padre, ¿no? Él, bien como se mencionó, no fue a las escuelas de los escribas y fariseos porque ya para ese tiempo todo el conocimiento que se tenía se venía distorsionado, ¿sí? De tal forma que ya no alcanzaron a saber cuando Jesús nació. O sea, ya la educación de los rabinos en aquellos tiempos ya no estaba correcta. Entonces, aquí cabe mencionar, pastor, que tenemos un buen ejemplo, ¿sí? ¿Quién tomó ese papel fundamental? Su madre María, ¿sí? Sus padres se prepararon, ¿sí? Se prepararon al saber la responsabilidad que tenían de querer educar a Jesús en el camino correcto. Se comprometieron, ellos dos, ¿sí? Estuvieron dispuestos a acatar el plan que Dios había designado para la educación. Y menciona aquí que María se sentaba con él y le hablaba, ¿sí? Le decía. ¿Y qué le enseñaba? Pues sin duda alguno los rollos del Antiguo Testamento, porque era lo que estaba escrito, ¿sí? Y a través de esos rollos le enseñó a amar a Dios, ¿sí? Pues sí, dice aquí que la vida de Jesús estaba muy, muy apegada
a su madre. En este caso dice, en el deseo de todas las gentes, que la vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hacía tanto tiempo. Y sin embargo, no se atrevía, dice aquí, a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y en su juventud, ¿sí? Consideraba que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter, ¿sí? Ellos tenían que educar a Jesús. Y sin duda alguna el entorno familiar en el que vivió Jesús, de una madre escogida por alguna razón muy especial por Dios, ese entorno familiar de un padre como José, que era justo, cariñoso y comprensivo, porque vemos cómo actuó con María. Sin duda alguna, todas esas cosas le permitieron a Jesús, ¿sí? Un carácter, ¿sí? Un carácter con disciplina, pastor, ¿sí? Esto le hizo a él tener una buena educación en la adolescencia y hasta su edad madura, ¿sí? Y esto fue solamente, prácticamente, dado por sus padres cuando les correspondió hacerlo, pastor. Muchas gracias, hermana Raquel. Sin duda alguna, Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios permitió que esos padres de Jesús, José y María, educaran a Cristo Jesús. Y así como Adán, esta familia fue la escuela de Cristo Jesús. Y en estos momentos nosotros deberíamos de aprender mucho de ellos, ya que la familia es una escuela que instruye a los niños, que los educa. Y pues nosotros deberíamos de hacer el trabajo correcto al educar a nuestros hijos. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está basada en el día martes. El día martes ya por título comunicación. Y ese día habla de la comunicación. Entonces yo quisiera preguntarle a nuestra hermana Alicia. Dice la pregunta, ¿qué es necesario desarrollar? ¿Qué es necesario para desarrollar relaciones familiares sólidas? ¿Qué es? El día martes nos habla de algo necesario para desarrollar relaciones familiares sólidas. Entonces, yo quisiera preguntarle a nuestra hermana Alicia, ¿qué es lo que es necesario desarrollar para poder desarrollar esas relaciones familiares sólidas? Hermana Alicia, ¿nos pudiera apoyar? Sí, cómo no. Mire, la situación aquí es de que la comunicación en el hogar es bien importante. 1. 2, instruir al niño desde pequeño, enseñarles del amor de Dios. Pero aquí lo importante es la comunicación. Actualmente hay muchas familias que ahorita, en estos tiempos, están con su celular. El hijo por un lado con su celular, la mamá con su celular por otro lado, el papá con el celular por otro lado, el otro hermano con el celular. ¿Qué comunicación hay? Y eso hace que no tengamos una preparación sólida, firme. Pero si nosotros tenemos comunicación en nuestro hogar, hay una parte importante que quiero leerles textualmente, como dice el libro de la educación, en la página 275, dice de esta manera, en la formación del carácter, ninguna influencia tiene tanto como la influencia del hogar. Si nosotros tenemos nuestra comunicación en nuestro hogar con nuestros hijos, vamos a tener una formación sólida, firme hacia del amor de nuestro Dios. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermana Alicia. Quisiera preguntarle ahora a nuestra hermana Raquel. Hermana Raquel, esta pregunta está basada en el día martes, que habla acerca de la comunicación. Y quisiera preguntarle, ¿qué es necesario desarrollar? ¿Qué es necesario para desarrollar relaciones familiares sólidas? Hermana Raquel, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta?
Sí, pastor, se menciona pues que el elemento esencial para educar a otro es comunicarse, pastor, ¿sí? Y es necesario, la comunicación es necesario para aprender. Se sabe que hay tres cosas fundamentales para la comunicación, pastor. Lo que digo, cómo lo digo, y el lenguaje corporal, sea el que no se expresa de manera verbal, ¿sí? En nuestra comunicación, pastor, se dice que tenemos el 30% de lo que se dice y el 70% de cómo se dice. O sea, es más importante prácticamente el tacto. Y entre ello entra el lenguaje corporal, o sea, el gesto que hacemos, ¿sí? Sabe que la forma para poder entablar comunicación es crear relación, pastor. Y eso es, ¿sí?, lo que se necesita en una familia. Saber crear el relacionamiento, pastor. Porque con la relación, ¿sí?, se crea lo que se llama confianza, pastor. Y al tener confianza, pastor, se aprende a compartir, se aprende a compartir el conocimiento, se aprende a poder adquirirlo, ¿sí? Es una base de relación prácticamente. Y esto ayuda a un nivel racional, emocional y hasta cierto punto psicológico. Porque una buena relación en casa permite una buena comunicación. ¿Por qué? Porque si yo me relaciono bien con mi hijo me va a tener confianza en mi relación. Y él me va a contar sus cosas, como yo le puedo contar las mías, ¿sí? Y eso mismo va a permitir que podamos tener soluciones a los conflictos que se desarrollan en casa. Y también eso le desarrolla a él parte de su carácter, pastor. ¿Sí? A mí me llamó la atención, pastor, una lectura precisamente que dice que esa comunicación, pastor, debe tener tierno afecto entre los esposos, entre los padres, entre los hijos, entre las hermanas y los hermanos, ¿sí? Toda palabra, dice, apresurada debe ser refrenada y no debe haber siquiera apariencia que falte el amor mutuo. El deber de cada miembro de la familia es ser amable y hablar con bondad. Dice, cultivad la ternura, el afecto y el amor que se expresan en pequeñas cortesías, en palabras y en atenciones solícitas, ¿sí? Sabemos, pues, pastor, que nosotros tenemos con nuestra lengua, que es un gran don, es el medio, pastor, por el cual, ahora, como dice la Biblia, de lo que sale del corazón, de lo que tiene el corazón, habla la boca, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestras palabras ásperas, un gesto descompuesto, habla muchas veces de lo que tenemos dentro. Y son esas cosas, pastor, las que tenemos que ir limando día con día, ¿sí? Para crear relación, para crear una relación que genere confianza y a través de esa confianza poder saber comunicarnos, ¿sí? Porque estamos hablando en este caso de la comunicación. Y así al poder, al educar a nuestros hijos o al educarnos a nosotros a poder comunicarnos, pastor, ellos también se aprenden a comunicar en el agente externo, donde ya no está la familia. Muchas gracias, hermana Raquel. Sin duda alguna, la comunicación es muy importante. Dice la lección que en cualquier ámbito de la educación, en cualquier nivel, la educación es comunicar. Y entonces por eso es importante tener una buena comunicación. Y también muy importante tener una buena comunicación en la familia, en el hogar. Una buena comunicación entre padre e hijo, entre hermanos, entre esposo y esposa, ¿verdad? Porque de esta manera desarrollamos relaciones humanas saludables. Vamos a pasar a la última pregunta. La última pregunta está basada en el día miércoles. El día miércoles habla acerca de los padres. Y entonces yo quisiera preguntarle a la hermana Alicia, ¿cuál es el papel de los padres
en la educación, ¿cuál es el papel de los padres? Hermana Alicia, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Sí, pastor. El papel de los padres es muy importante. Es la base de la educación de los niños. Es la base donde ellos van aprendiendo cómo comportarse en una edad adulta, cómo transmitir el conocimiento que han adquirido durante su infancia. Y entonces el papel de los padres, donde quiera que estén, es muy importante. Actualmente tenemos muchos problemas porque a veces nada más en el hogar está la mamá o a veces nada más está el papá. Y entonces eso genera conflictos en los niños. Pero con la ayuda de Dios y con el amor de nuestro Dios, podemos ir induciendo a nuestros niños, a nuestros hijos, por el camino del bien. Entonces, el papel de los padres es bien importante. Hay una parte importante que yo quería leerles. Dice, los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo. Teniendo a Cristo siempre en su hogar, esos niños van a ser excelentes adultos. Ese es mi comentario. Gracias, hermana Alicia. Sin duda alguna, la primera persona que le va a enseñar a un niño acerca de Cristo Jesús son los padres, ¿verdad? Por eso es un papel muy importante, el papel de los padres. Quisiera preguntarle ahora a nuestra hermana Raquel. Hermana Raquel, para usted, ¿cuál es el papel de los padres en la educación de los hijos, de los niños? ¿Cuál es el papel que desempeñan ellos? Hermana Raquel, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Claro que sí, pastor. ¿Cuál es el papel de los padres? Es la pregunta. No hay mejor lugar, pastor, para educar a los niños que el hogar. Y nadie mejor que los padres. Sí. La tarea que Dios le encargó a cada uno de los padres, pastor, fue la formación. ¿La formación de qué, pastor? La formación del carácter. ¿Sí? Se nos dice que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. ¿Sí? Entonces Dios le dejó esa tarea a los padres. Y ojo, pastor, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es importante, pastor, que a ponerse los padres de acuerdo, sean ellos los que eduquen a sus hijos. ¿Sí? Sean ellos, porque ellos son los que ya platicaron, ya vieron la conducta de los hijos, ya tienen ellos un fin común, ¿sí? ¿Sí? Dios no se equivoca. La palabra del Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne en propósito, una sola carne en todo lo que, en educación a sus hijos. Yo difiero muchas veces ahí cuando la familia quiere intervenir en la formación de los hijos. Porque entonces los muchachitos, cuando están pequeños, no saben qué modelo seguir. Si le hago caso a la abuelita, si le hago caso al papá, si le hago caso a la mamá, si le hago caso a la tía, a mi sobrino, ¿no? O sea, siempre es necesario que sean los padres los que eduquen, ¿sí? Que si los demás pueden intervenir para darles consejos es bueno, pero no pueden intervenir en la formación de un carácter que es tarea de los padres, ¿sí? Dios sí les encargó a los padres que formaran a sus hijos. No es tarea de la iglesia, pastor. No es tarea de una escuela. La escuela van a instruirse, mas no a educarse, pastor, ¿sí? Esto no se puede delegar a otras personas, solamente le confiere a los padres, ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que va a formar buenos hábitos? El padre tiene que ponerse de acuerdo y decir, vamos a formarle el hábito de la responsabilidad al niño este mes, ¿sí? Vamos a formarle la responsabilidad de ser trabajador, ¿sí? Servicial. Eso se forma en casa, pastor. ¿Sí? Es por eso que a veces nos sorprendemos cuando la conducta del niño es inapropiada fuera del hogar. Pero es inapropiada, ¿por qué? Porque en casa los padres, no formaron ese hábito en el niño. Y ese niño tiene que entender que el hábito que se le está formando es, ¿sí?
Porque si él crea buenos hábitos, va a tener beneficios para su vida. Cuando el hijo comprende, ¿sí?, que los hábitos buenos le llevan a beneficios buenos, a cosechas buenas, él lo va a hacer encantado de las mil maravillas. Cuando se le quiere imponer, pastor, eso no vale, porque entonces si el niño lo hace por obligación, pues me voy a portar bien cuando mi mamá o mi papá me vean, pero cuando no me vean me voy a portar como yo quiero. ¿Por qué? Porque no tiene formado el hábito de haberse, de que lo que tiene que hacer bien le va a beneficiar en beneficio, ¿sí? Es en el lugar, es con los padres donde el hijo aprende. Si el hijo ve que los padres son estables, a él le va a crear eso un ambiente de felicidad, ¿sí? Porque son hijos felices, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, pastor, que los padres deben de tener la disposición de acatar la voluntad de Dios. Porque si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los padres tenemos la obligación, pastor, ¿sí?, de enseñarle ese principio de la sabiduría, ¿sí? Dice nuestra hermana Elena Huay en la educación de 175, dice: el primer maestro del niño es la madre. ¿Por qué? Porque se relaciona más con nosotras las mujeres, pero el padre lo deja estar afuera. Y lo que me gustó de nuestra lección, y a lo mejor ya nos salimos, pero es el jueves, dice: y aunque se escribió hace muchos miles de años, en una situación cultural y de vida radicalmente diferente de cualquier cosa que experimentamos hoy, estos principios se aplican a nosotros. Actualmente se piensa, pastor, que el modelo de educación antiguo ya pasó de moda. Y no, pastor. Dios no se equivocó. Lo que Dios escribió en su palabra será vigente. Él fue vigente ayer, es vigente hoy y será vigente mañana, pastor. Sí. Entonces, pues, yo creo que ese es el papel fundamental de los padres. Y si queremos decir que queremos formar buenos hijos, pues sabremos empezar por educarnos nosotros primero, pastor. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermana Raquel. Sin duda alguna, los padres desempeñan un papel muy importante, ¿verdad? Hemos llegado al final de nuestra lección. Quisiera leerles un párrafo que aparece en el día sábado. Dice, está tomado del libro del deseado de todas las gentes, página 49 y 50. Dice: desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor, dice, había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñársele a los niños de su bondad y grandeza, especialmente como está revelado en la ley divina y expuesta en la historia de Israel. Dice esta cita: los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Dice: los padres y las madres debían instruir a sus hijos en que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, dice, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, dice, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos y se abría a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Es muy importante la educación que nosotros le brindamos a todos nuestros hijos, a nuestra familia. Y hemos terminado esta lección que nos habla de la familia como una escuela, de la familia como una fuente de educación. Así es que vamos a terminar la lección. Quisiera darle las gracias a nuestra hermana Alicia por haber estado con nosotros. Hermana Alicia, gracias por haber aceptado la invitación. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, hermana Alicia. Gracias a usted, pastor. Agradezco mucho esta invitación. Es un privilegio estar con ustedes este sábado y mando un saludo para todos mis hermanos del distrito. También quiero finalizar con un breve comentario. La base de la educación es la familia, como dice el título, pero nuestros padres son los que nos enseñan los principios de inicio en la edad de la niñez. Si mi padre es responsable,
Los niños tienen que ser responsables. Si el papá es puntual, el niño aprende a ser puntual. Entonces, todo lo que nuestros padres nos enseñen, eso aprendemos de niños. Ese es mi comentario. Gracias a usted, pastor, por la invitación. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, hermana Alicia, y también a usted, hermana Raquel, le damos las gracias por haber aceptado esta invitación y poder apoyado en este repaso de la lección. Hermana Raquel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor, a usted por la invitación, y pues le damos gracias a nuestro Dios porque nos permitió comentar su palabra estudiar su palabra en esta hermosa mañana. Yo quisiera leer un pasaje último, y creo que es importante para nosotros. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 6 al 8. Sin duda alguna, no hay mejor instrucción que lo que Dios puso en su palabra para cada uno de nosotros. Saludos, hermanos. Muchas gracias, hermana Raquel, y muchas gracias, hermana Alicia. Vamos a terminar con una oración. Quiero invitarles para que cierren sus ojos y hagamos esta oración juntos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos acompañas en este día, Señor. Y porque, sin duda alguna, tú te preocupas por nosotros, eres bueno y nos ayudas en nuestra educación. Y has formado la familia para que nosotros podamos ser instruidos a través de nuestros padres. Permite que nuestros hermanos puedan formar matrimonios fuertes donde se hable de Cristo Jesús y se formen caracteres para el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Les deseamos feliz sábado y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Feliz sábado, hermanos. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos. Espero que el mensaje que Dios nos trae este día sirva para traernos paz y esperanza para nuestras vidas. Feliz sábado. Los invito a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y bendito es tu nombre, mi Dios. En esta mañana te damos gracias por la vida y la salud que nos das. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros y tu amor se refleja cada día en nuestras vidas. Mi Dios, en esta mañana te pedimos por las personas que están enfermas, Padre, que tú las ayudes, que tú seas con ellos. Mi Dios, si tienen alguna necesidad, cada uno de nuestros hermanos, que tú los acompañes en todo momento. Mi Dios, también te pedimos por el expositor de tu palabra, que tú, mi Dios, les des palabras de sabiduría para compartirlas con los demás y que nos ayudes también a comprenderlas, mi Dios, y ponerlas en práctica. Quédate con nosotros en esta mañana. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probad y ver. Historia de hoy. 12.000 carteles. Hace muchos años que yo estudio la lección de la escuela sabática. Ya forma parte de mi ser. Yo hablo, yo escucho, yo respiro, yo veo y también yo estudio mi lección. Yo quiero presentar aquí una preciosidad que yo vengo guardando por muchos años. Son las lecciones de la escuela sabática. Yo tengo aquí aproximadamente las lecciones de los últimos 20 años de
adventista. Estudié las lecciones de la escuela sabática durante 66 años desde que me convertí en 1953. Dos cosas importantes han fortalecido mi fe. La primera, yo me levanto a las 4 de la mañana para orar. Y la segunda, tiempo para estudiar los libros que tengo aquí en mi estantería. En su mayoría son libros del espíritu de profecía y ya totalizan más o menos unos 120 títulos. Dios me dio también el gran privilegio de ser, durante todos estos años, un profesor de la escuela sabática. Allí en la clase de estudios, junto con los alumnos, nosotros intentamos crear una atmósfera espiritual de aprendizaje de la palabra de Dios. El conflicto entre el bien y el mal se estudia ahí, punto por punto, desde la creación del mundo hasta nuestros días, para que los alumnos conozcan todos los detalles de la Biblia Sagrada. Para facilitar el entendimiento, sobre todo de las profecías, yo hago carteles ilustrativos con los resúmenes de todo lo que estamos analizando. Una imagen vale más que 1000 palabras, y esos carteles fijan más fácilmente en la memoria de los alumnos los contenidos más importantes de aquellos temas. Yo nunca he perdido la confianza en ese sistema. Hoy todo es más moderno, con las ilustraciones que se hacen en la computadora, pero como yo tengo dificultades con esas nuevas tecnologías, yo todavía sigo con el método que marcó mi carrera como maestro. Durante todo este tiempo, yo ya he hecho más de 12,000 carteles y hasta hoy los alumnos esperan ansiosos esas ilustraciones. Como yo no tengo auto, creé una parrilla adaptable a una moto para llevar los carteles con seguridad hasta la iglesia. La escuela sabática siempre ha sido una gran bendición en mi vida y yo hago de ella mi mayor motivación. Yo también siempre he incentivado a mis alumnos para que ellos enfrenten cada lección con el objetivo de alcanzar el 100% de la clase. De esa manera sería más fácil motivarlos y prepararlos para también participar en las clases bíblicas que habitualmente, junto con los alumnos, realizábamos los domingos en la noche. Voy a la escuela sabática y allá permanezco hasta el final debido al compromiso con los alumnos. Luego, yo regreso a casa para cuidar de mi esposa, de Altina, que está con su salud bastante debilitada, tanto en la audición como en la memoria. Y durante todos los años, ella me dio apoyo. Ahora, yo tengo que hacer esto con todo el cariño que ella merece. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón.
corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Queridos amigos, es un privilegio para mí estar en la comodidad de sus hogares, desde mi casa para tu casa. Y yo quiero que esta semana mi casa se convierta en una casa de esperanza. Y yo quiero que tu casa también sea una casa de esperanza. Y de esperanza en medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de las luchas en las cuales hemos sido confrontados en estos días. Pero podemos decir con toda seguridad, aún hay esperanza en medio de la incertidumbre, hay esperanza en medio de la lucha. Yo quiero que antes de abrir la Biblia, este maravilloso libro común a todos los cristianos, antes de poder examinar sus páginas, quiero pedir que tú inclines tu rostro y allí vamos a tener el privilegio de orar. Vamos a hablar con Dios porque Él va a hablar con nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por el privilegio de poder iniciar esta semana de bendición. Gracias porque miles de personas se unen a esta experiencia maravillosa cada noche para encontrar en tu palabra esperanza, alivio, consejo, misericordia, para encontrar en ella el impulso de nuestra confesión, arrepentimiento, personas que ya se están conectando a esta experiencia linda de todos juntos decir que en la incertidumbre aún hay esperanza. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Vamos a ir tomando algunos versículos de este pasaje que considero que es un pasaje emocionante en el episodio de la vida de Cristo con sus discípulos. Y estoy seguro que de aquí vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar en nuestra experiencia personal en medio de la crisis o de la dificultad o de la incertidumbre.
los discípulos habían estado muy atareados durante el día. Y Jesús estaba buscando un momento de soledad, pero Él puso a los discípulos primero en la barca, los manda, luego Él despide a la multitud e inmediatamente después de despedida a la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hay en la oración un refugio extraordinario para refrescar el alma, y Jesús se fue a la montaña para orar, para pasar un momento de comunión, de refrigerio, un momento de solaz, de tranquilidad. El versículo 24 dice que cuando la barca estaba en medio del mar, Jesús ve que la barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Este mar era el mar de Galilea, 21 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho. Este era el mar de Galilea. Recuerden que Jesús los había mandado hacia la otra orilla, pero no llegaron a la otra orilla. Cuando Jesús había estado orando y terminó esa experiencia más o menos a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, vio que los discípulos y la embarcación en la que ellos estaban experimentando una terrible tempestad. Estaban en medio del mar en una terrible tempestad. El versículo 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos de una manera sobrenatural, porque Jesús llega andando sobre el mar, llega caminando sobre el mar. Y cuando Él llega caminando sobre el mar, andando sobre las aguas, los discípulos se asustaron, versículo 26, y dieron voces de miedo, dieron voces de temor, y dijeron, un fantasma, es un fantasma, y dieron voces de miedo, de espanto. Bueno, esta era la experiencia previa a lo que realmente sería 3 afirmaciones exactas, precisas, para la vida de los discípulos que estaban enfrentando una tremenda tormenta. Repasemos rápidamente los hechos. Jesús despide a la multitud, Jesús sube a la montaña a orar, Jesús baja después de haber orado en la montaña, es la cuarta vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús comienza a caminar sobre las aguas y cuando los discípulos lo ven, se le añade al miedo de la tormenta el temor de ver una persona caminando sobre las aguas y que ellos la identifican como un fantasma. ¿Cuáles son los fantasmas de tu vida? ¿Dónde están los fantasmas que están imaginariamente viniendo a tu corazón? Pueden ser fantasmas financieros, pueden ser fantasmas emocionales, pueden ser fantasmas que están tratando de atormentar tu vida, pero todo eso no es verdad. Simplemente puede ser una trampa muchas veces de tu mente y de tu corazón en medio de una tormenta que te nubla, que no te deja ver con claridad un rayo de esperanza. Porque estás luchando con una tempestad, porque estás luchando con una tormenta, porque estás luchando con algo que puedes controlar. En estos días, el mundo está luchando con algo que no puede controlar. El mundo está luchando con algo que no ve. El mundo está luchando con algo que es mortal. El mundo está luchando con algo que nunca ha visto en el pasado. Por lo tanto, eso produce miedo. El miedo produce pánico y el pánico es contagioso.
Y los discípulos también estaban llenos de miedo y de pánico. Eran pescadores experimentados. La mayoría de ellos eran pescadores experimentados. Eran gente que había salido de ese mismo mar. Era gente que había probado en el pasado esa misma experiencia, pero ahora estaban enfrentando una tormenta que nunca antes habían visto. Y estaba por suceder algo que ellos nunca habían experimentado. Y estaban frente a algo que era desconocido para ellos y tuvieron miedo. Y lo que se les ocurrió decir en ese momento es un fantasma. Pero en esas circunstancias, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, en medio de esa dificultad tremenda de la vida, entonces Jesús les dice 3 cosas bien específicas. Versículo 27. Enseguida, para que no tengan miedo, Jesús les habla diciendo, tened ánimo, no tengan miedo, yo soy. En otras palabras, en medio de la tormenta, ten confianza, ten ánimo. En otras palabras, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Porque la esperanza no es un recurso terapéutico, no es una triquiñuela de la psicología. La esperanza ni siquiera es un concepto. En esta circunstancia, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Jesús es la esperanza. Jesús se convierte en la esperanza. Cristo es nuestra esperanza. No importa cuán grande sea tu angustia o tu tormenta, Cristo es tu esperanza. Y no es un refugio terapéutico, no lo es. No le estás haciendo una trampa a tu mente, ni siquiera estás haciéndole una trampa a tu corazón. Es real. Cristo no es un fantasma que camina sobre las aguas. Cristo es real. Él está vivo. Él resucitó. Él está allí intercediendo por nosotros. Él está contigo en este momento crucial de la historia de tu vida. Él está allí. Mira qué experiencia tan real, tan extraordinaria. Cristo les dice, no se desanimen, no pierdan la esperanza. La segunda cosa que Jesús les dice es, no tengan miedo, no tengan miedo. Es natural sentir miedo, es natural sentir temor, es natural mirar el futuro y tener miedo, o mirar el pasado y tener terror de nuestro pasado. Es natural no tener la solución para todos los problemas. Es natural que tú sientas miedo porque somos seres humanos. Y el temor y el miedo se introdujo en la vida de la raza humana inmediatamente que el hombre decide cruzar la línea que marca la diferencia entre lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y allí la primera sensación emocional que él siente, real, es miedo. Tuve miedo y me escondí. Y ahora los discípulos frente a una situación como esa reaccionan con temor. Pero Jesús les dice, no se desanimen, no pierdan la esperanza. Jesús les dice, no tengan miedo en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Hay paz en el corazón de aquellos que confían completa y totalmente en el poder maravilloso de Dios. Y en tercer lugar, Jesús les dice, yo estoy aquí, yo estoy en tu embarcación, yo estoy en medio de tus luchas. Así es que quiero remarcar estas 3 cosas que nos traen paz en medio de la tormenta. En primer lugar, no pierdas la esperanza. En segundo lugar, no tengas miedo. Y en tercer lugar, Jesús está
aquí. Jesús está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ya Isaías en el capítulo 7, el versículo 14, preveyó, profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa es la experiencia de la raza humana. En la lucha, en los fracasos, en nuestros temores, en nuestras preocupaciones, en nuestras angustias, en nuestros desvelos, en nuestras largas noches de preocupación, en nuestras tormentas más terribles, Cristo está con nosotros. No tengas miedo, no te desanimes, Jesús está contigo. Y estoy seguro, querida familia, allí en México, Cristo está con nosotros, Cristo está con ustedes. No se desanimen, no tengan miedo, no se desanimen, no tengan miedo, porque Jesús está allí. Él es el maravilloso ser que se levanta en forma milagrosa en medio de la tormenta y pone paz y esperanza en el corazón humano en medio de la incertidumbre. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál tu preocupación o cuál tu angustia? ¿Qué es lo que te preocupa en esta vida? ¿Cuántas lágrimas has tenido que arrancar? ¿O cuántas has tenido que ocultar? ¿O cuántas dudas o cuántos temores has tenido que enfrentar antes de entender que Cristo está allí para solucionar tu problema, para abrazarte, para decirte que no tengas temor, que no debes desanimarte, porque Él está en medio de la tormenta, porque hay paz en la tormenta, porque hay paz en la tormenta. Hay una experiencia linda y maravillosa que Jesús hace que los discípulos puedan observar. Porque inmediatamente después el apóstol Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué pedido atrevido en medio de la tormenta. Y yo te animo a hacer un pedido atrevido a Dios en medio de la tormenta. Porque Él ya te dijo: no te desanimes, no pierdas la esperanza. Porque Él ya te dijo: hay paz en medio de la tormenta. Realmente hay esperanza en la incertidumbre. Porque yo estoy aquí. Y cuando eso estaba pasando, cuando los discípulos escucharon la voz de Jesús, Pedro se anima a hacer un pedido atrevido a Dios. Y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pedro hizo un pedido realmente atrevido. Para mí es un pedido atrevido. Pero ese pedido atrevido en medio de la tormenta iba a recibir una respuesta misericordiosa, una invitación amorosa. Porque Jesús le dice: ven, ven, ven. Y es probable que en este momento Jesús esté haciendo exactamente lo mismo contigo. Te está diciendo: ven, comienza a caminar en medio de la tormenta. No tengas dudas en medio de la tormenta. No tengas miedo en medio de la tormenta. No pierdas la esperanza en medio de la tormenta. No pierdas la paz en medio de la tormenta. Ven. Y ese pedido amoroso, ese pedido atrevido, recibe una respuesta amorosa, misericordiosa. Jesús le hace una invitación amorosa y le dice: ven. Y yo quiero que tú, allí en la comodidad de casa, pienses que al hacerle un pedido atrevido a Dios, recibirás una invitación amorosa, porque Jesús te dirá: ven. ¿Tú quieres probar
vivir sin temor, sin angustia? ¿Tú quieres probar, confiar plenamente en Dios? Entonces comienza a caminar en medio de la tormenta porque le hiciste un pedido atrevido a Dios en medio de esta terrible tormenta. ¿Cuál es tu pedido atrevido? ¿Cuál tu pedido atrevido? Cuando Pedro comienza a caminar en medio de la tormenta, él va en dirección a Jesús. El viento comienza a soplar otra vez. La tormenta se comienza a agitar de nuevo. El corazón de Pedro, humano, desde el punto de vista humano, otra vez entra en conflicto y comienza a hundirse. Pero que enseguida Jesús extiende la mano, porque él grita y dice: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Amigo, no hay cosa imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. En medio de la tormenta hay paz. Y yo quiero que tú grabes aquí en tu mente y en tu corazón estas tres cosas. No te desanimes. No tengas miedo. Jesús está aquí. Y en medio de la tormenta, como Pedro, hazle un pedido atrevido a Dios. Y cuando lo hagas, comienza a caminar. Pero que las dudas de la tormenta o la angustia que rodea muchas veces tu vida, tu familia, tus hijos, no te abrumen. Pero si aún así sucede, levanta la mano y di: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Yo quiero que en esta noche tú tomes una decisión importante en tu vida. Que pueden haber luchas, es verdad, y eso prueba que somos seres humanos, ninguna otra cosa más. Que pueden haber lágrimas, angustias, que pueden haber en el corazón cosas complicadas y conflictos tormentosos. Que tu mente puede ser un mundo que está en incertidumbre, pero que en medio de esta incertidumbre, que en medio de esta situación difícil por la que te ha tocado vivir, tú puedas confiar plenamente en Cristo y puedas entregar tu vida completamente a Él. Yo te invito esta noche a que tú tomes una decisión personal, que le digas de todo corazón a Jesús un pedido atrevido, y que ese pedido atrevido sea: Señor, sálvame. Que no sea simplemente caminar sobre las aguas. Que ese pedido atrevido pueda ser: sálvame, sálvame, sálvame de mí, sálvame de mis tormentas personales, sálvame de mis angustias, sálvame de mis temores, sálvame de mis pecados, sálvame de mi indiferencia, salva a mi familia, salva a mis hijos. Sálvame, sálvame. Yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión esta noche. Tú tendrás números de teléfono a los cuales llamar, lugares donde tú puedas escribir. Habrán personas orando por ti durante esta semana. Habrá muchas personas interesadas en tu decisión, pero sobre todo Dios está interesado en tu decisión. Entrégale el corazón, entrégale el corazón. Y mientras tú escuches este canto que a continuación tú vas a escuchar, inclina tu rostro, y mientras escuchas ese canto de esperanza en medio de la tormenta, dile a Dios: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Yo voy a orar ahora, y mientras yo esté orando, yo quiero que tú también lo hagas, pero inmediatamente después de la oración, reflexiona sobre las letras de este canto maravilloso y continúa orando para que el Señor, en medio de la tormenta, te dé paz, en medio de la incertidumbre, te dé esperanza, pero sobre todo te dé salvación. Y tú puedas decir ese pedido atrevido: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Vamos a orar. Querido Padre, hay muchas personas tomando decisiones
Y queremos pedirte, Señor, que esas decisiones esta noche puedan llegar hasta el trono maravilloso de la gracia. Que las personas, tanto en la lectura de la Biblia, en la reflexión, en la meditación y en la oración y en el canto, puedan tomar una maravillosa decisión en sus vidas. Bendice a estas personas que están enfrentando luchas, dificultades. Bendice a las personas que están sufriendo. Tal vez hay allí una persona que está luchando con algo personal. Tú sé propicio a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del